Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un juicio con justo derecho. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, tanto para Pablo como para las personas con las cuales hablaba, era un hecho que se acercaba un día de juicio para el mundo entero, tanto para judíos como para los no judíos, tanto para los religiosos como para los paganos, cuando algunos serían libres del castigo y otros condenados. Él no necesitaba hablar de este punto, simplemente se entendía en esa cultura y en gran medida también se entiende así también en nuestra cultura. Sin embargo, muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los extranjeros por sus pecados, pero que salvaría a los judíos a pesar de sus pecados simplemente por ser judíos. Entonces decían cosas como las que Pablo menciona en Romanos 3, 5 y 6, como si acabara de oírla de boca de un judío fanático en su religión, pero a la vez igual de pecador que los paganos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestros pecados resaltan su gracia, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie por nada, y sabemos que Dios sí tiene el derecho de juzgarnos, y es más, que se encuentra obligado por sí mismo a juzgarnos debido a su carácter santo y justo. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica, con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. El argumento aquí es que si ese pecado en particular meramente destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. En consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo bajo ningún concepto. Por eso se pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Tendría que abdicar de su trono como juez de toda la tierra. Tendría que dejar todos los pecados sin juicio y sin castigo, incluso pecados aberrantes. Pero no, vemos que Dios permanece en su trono y sigue juzgando con toda justicia los pecados de los hombres, a pesar de la suposición humana de que, por lo menos en lo que respecta a la gente religiosa, no debería serlo. Siguiendo este argumento falso de que Dios no debería juzgarnos ni castigarnos por nuestro pecado, resalta su gracia. Entonces los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Y quien quiera que usted sea, incluso si usted no es un creyente, seguramente cree que algunas personas malvadas debieran ser juzgadas por sus crímenes, debido a que estos han sido notorios y evidentes, absolutamente inexcusables, y que Dios sería injusto si no los juzgara y los castigara con toda severidad. En realidad todos creen esto. Hasta el ateo podría coincidir con el sacerdote en que si hay un Dios, debería haber una justicia más para las víctimas y un castigo para los malvados. Tenemos un sentido innato de que Dios es justo dentro de nosotros y ha sido Dios quien lo puso allí. Negarlo es negar lo que conocemos de Dios por naturaleza. Por lo tanto, Hendriksen dice junto con Pablo, de ningún modo, o ni pensarlo, que Dios es injusto. ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir esto? Dios es competente para juzgar al mundo y de hecho lo hará. ¿Cómo podría Él ser injusto? ¿No juzgar al juez de todo el mundo con justicia? ¿Piensa usted que Dios no tiene el derecho de juzgarle por sus pecados? Bueno, Él sí tiene el derecho, y no solo el derecho, tiene el poder y la obligación en sí mismo para juzgarle a usted y al mundo entero. Si Dios juzga los pecados de los hombres malvados, y usted espera que lo haga porque de otro modo sería injusto, entonces también le juzgará a usted por sus pecados, aunque usted piense que sus pecados son leves en comparación con los pecados de otras personas. ¿Le negará a usted el derecho que el Dios vivo y verdadero con todo derecho y poder y autoridad tiene de juzgarle? Bueno, niégueselo, pero usted no podrá negárselo sino solo en su propia mente, porque de cierto Dios le juzgará. Si usted piensa así, Pablo le dice, de ninguna manera Dios le juzgará. ¿No sería mejor para usted que el Señor juzgue ahora mismo sus pecados, que los juzgue en Cristo y en la preciosa cruz, y le lave de todos sus pecados con su preciosa sangre? ¿No sería mejor para usted que el Señor juzgue sus pecados en Cristo y ya no en usted? ¿Recibirá hoy el perdón de sus pecados o seguirá negándole a Dios el derecho de juzgarnos?
¿Dónde serán juzgados sus pecados? ¿Serán en Cristo para perdón y salvación? ¿O serán en usted mismo para juicio y condenación? ¿Seguirá poniendo excusas y argumentos para justificarse y no venir a Cristo el Salvador? ¿O vendrá rendido a Él y sin excusas con fe a fin de ser salvo? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. Y ¿sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, allá hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.